Convertidor DC-DC Flyback. Un convertidor DC-DC Flyback es un tipo de convertidor de potencia que convierte una tensión de corriente continua DC de un nivel a otro utilizando un transformador de alta frecuencia. Se usa comúnmente para convertir entre tensiones aisladas, es decir, donde se requiere un aislamiento galvánico entre el lado de entrada y el lado de salida. Un convertidor DC-DC Flyback está constituido por el voltaje de entrada, aquí llamado V sub S, el conmutador, que puede ser un MOSFET o un IGBT, el transformador, que en este caso es un transformador de alta frecuencia, el diodo, que es un diodo de alta velocidad de conmutación, el capacitor y la resistencia de carga, donde está el voltaje salida V sub O. En esta imagen podemos ver cuatro representaciones del transformador. En el inciso A notamos un dibujo donde se ilustra el embobinado primario y el embobinado secundario enrollados en un núcleo. En el segundo, el transformador ideal. En este no se incluye la resistencia ni la inductancia provocadas por las pérdidas internas del transformador. En el tercero, en el inciso C, podemos ver un modelo de transformador real, ya incluyendo la rama de magnetización y las pérdidas en el cobre. Igual, también podemos ver en el secundario un efecto de las pérdidas en el cobre y pérdidas de facul. Por último, podemos ver en el inciso D un modelo de transformador real simplificado, donde solo incluye la inductancia de magnetización y un transformador ideal. Cabe destacar que para esta presentación solo utilizaremos el modelo del inciso D, ya que en esta solo se incluye la inductancia de la rama de magnetización como parte de los cálculos. Ya incluyendo la inductancia de magnetización, el modelo del flyback nos quedará así. De acuerdo al texto utilizado, tendremos las siguientes relaciones. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo de la PWM que controla el conmutador, dividido entre 1 menos el ciclo de trabajo, todo esto multiplicado por la relación de transformación N2 entre N1, donde N2 es el número de vueltas del embobinado secundario y N1 es el número de vueltas del embobinado primario. La inductancia de magnetización mínima será igual a 1 menos el ciclo de trabajo al cuadrado por la resistencia de carga entre 2 veces la frecuencia. Todo esto multiplicado por la relación número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario al cuadrado. Y la relación de distorsión de salida, o sea, la variación del voltaje de salida entre el voltaje de salida, es igual al ciclo de trabajo entre la resistencia por la capacitancia por la frecuencia. Todo esto tomado del libro del Dr. Hart. Ejemplo de diseño. Diseñe un convertidor DC-DC Flyback a partir de los siguientes datos. El transformador se extrajo de una fuente de poder dañada que funcionaba con 120 voltios eficaces 60 Hz en la entrada. Se procedió a sacar el transformador y se midió la inductancia de la bobina secundaria y esta nos dio 20 microhenrios 0.4 ohmios. Por otro lado, la inductancia del primario midió 140 microhenrios 0.4 ohmios. Nosotros queremos utilizar este transformador para diseñar un convertidor flyback que vaya de 170 voltios DC, que sería convertir 120 a voltaje pico, que es aproximadamente 169, 170. Ese sería el voltaje DC que va a haber en el capacitor, que entraría a la DC principal del lado primario del transformador. Y se quiere un voltaje secundario de 36 voltios con una corriente secundaria de 2 amperios, o sea que la carga absorba 2 amperios. Todo esto queremos usarlo con una frecuencia de 300 kHz. La variación de voltaje de salida entre voltaje de salida es de 1%. Procedemos al análisis. Lo primero es que tenemos la inductancia del primario y del secundario.
que aquí llamaremos L1 y L2 para que estén acorde con las fórmulas del libro que estamos utilizando. Sabemos que en un inductor la inductancia es igual al número de vueltas al cuadrado entre la reluctancia. En estos transformadores, los embobinados primario y secundario se enrollan en el mismo eje del núcleo, lo que hace que la reluctancia sea aproximadamente la misma para los dos embobinados. Por lo tanto, la inductancia del primario, o L1, es igual al número de vueltas del primario al cuadrado entre la reluctancia, y L2 sería igual al número de vueltas del secundario al cuadrado entre la reluctancia. Podemos cancelar la reluctancia, de lo cual nos queda que la inductancia primaria entre secundaria es el número de vueltas del primario entre secundaria al cuadrado. Por lo tanto, el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual a la raíz cuadrada de la inductancia primaria entre la inductancia secundaria, que es un dato que obtuvimos de la medición, lo cual nos da 2.646, o sea, la relación primario-secundario aproximada sería 2.646. Esto no es 100% cierto. Es más, se le hicieron algunas pruebas de laboratorio del transformador aplicándole 3 voltios pico senoidales a 100 kHz al primario y se obtuvo un voltio pico en el secundario, lo cual nos da una relación de 3 a 1. Sin embargo, por cuestiones prácticas seguiremos usando este valor de 2.646. Procedemos al diseño. Sabemos que el voltaje de entrada es 170 voltios, el voltaje de salida 36 voltios y la corriente de salida 2 amperios. Por lo tanto, la resistencia de carga será de 18 ohmios, que es el voltaje de salida entre la corriente de salida. La relación de transformación, de acuerdo a la diapositiva anterior, es N2 entre N1, que sería el recíproco del valor que nos dio. Esto da 0.3779. Sabemos que la relación del voltaje de salida es esta. Por lo tanto, despejando para D, nos quedaría que el ciclo de trabajo es 0.3591, o sea 35.91%. La frecuencia es 300 kHz. Por lo tanto, la inductancia mínima nos da 86.27 microhenrios, lo cual está en el rango, ya que la inductancia medida en el primario era 140 microhenrios, que es en su mayoría debido a la rama de magnetización y es mayor a 86.27, o sea que estamos en el margen de la conducción continua. La relación de voltaje de salida entre voltaje de salida es del 1%, por lo tanto, si despejamos para el capacitor, esto nos da 6.65 micros. Al final, el circuito aproximadamente nos queda de la siguiente forma. V sub S 170 voltios. El transformador con una relación de transformación de 26 a 10. El conmutador utiliza un MOSFET o elegí un MOSFET IRF 540. Y para generar la PWM, un generador de funciones dando una onda cuadrada arriba de 0, suficiente para disparar o hacer conmutar al MOSFET. En la salida, un diodo Schottky 1N5822 RLG que soporta la corriente de salida que es de 2 amperios. Aquí tendríamos el voltaje de salida que queremos y un capacitor ligeramente mayor al calculado de 10 microfaradios y la resistencia de 18 ohmios. Sin embargo, procedía a simular. En algunas ocasiones agregaba un inductor aquí para probar, pero lastimosamente el simulador que utilicé no me daba respuestas aproximadas a los cálculos que se habían hecho. Esto se debe a que estos simuladores no siempre están diseñados para todas las situaciones. Algunos no están diseñados para este tipo de simulación. Y eso no significa que sean malos, sino que simplemente no es el simulador más adecuado para este tipo de proyecto. Acá podemos ver un ejemplo de fuente conmutada tipo flyback completo. En esta podemos identificar las partes del convertidor DC-DC tipo flyback. Aquí está el voltaje DC V sub S. Aquí está el voltaje de salida V sub O.
Esta sería la resistencia de carga. Este sería el capacitor de salida. Este sería el diodo. Aquí podemos ver el transformador. Acá podemos identificar al conmutador que está realizado a través de un MOSFET. Y aquí viene la señal PWM. Esta señal PWM es generada por un oscilador UC3842. Si no lograron identificar las partes de la fuente conmutada DC-DC tipo flyback, aquí las aislé. Podemos ver el transformador, que este tiene dos embobinados secundarios. El embobinado secundario principal es el que va a la salida. Aquí tenemos el diodo, el capacitor y aquí estaría la carga, RL. Por otro lado, aquí estaría el voltaje DC V sub S y aquí podemos ver el conmutador que va a través de una resistencia muy baja a tierra. Aquí sería la señal PWM que va a la puerta del conmutador MOSFET. Sin embargo, en este circuito hay otras partes. Podemos notar otro embobinado secundario. Este sirve solo para crear una fuente de poder para alimentar el circuito integrado UC3842 una vez la fuente se estabiliza, porque al principio esa alimentación se logra a través de estas resistencias que están conectadas en serie. Sin embargo, esas resistencias solo funcionan al principio o cuando se inicia por primera vez la fuente, ya que el oscilador PWM o el UC3842, que es un circuito integrado, funciona con alimentación y al principio no la tiene, por lo tanto la toma a través de esta resistencia. Ya cuando se estabiliza, esto se logra a través de este otro embobinado del transformador. También notamos un circuito de retroalimentación, cuyo núcleo es un optoacoplador PC817. Este lo que hace es tomar una muestra de la salida para corregir la PWM de forma que se mantenga estable el voltaje V sub O. También podemos notar que este voltaje DC V sub S sale de un rectificador con un capacitor de la energía producida por una señal senoidal de 220 voltios 50 Hz. O sea, de aquí se obtiene la V sub S o el voltaje DC de entrada del convertidor DC-DC. Otro circuito interesante que podemos ver en este diagrama es el circuito de Snubber. En este caso hay dos. Uno que esté en paralelo con el diodo de salida y otro que esté en paralelo con el embobinado primario del transformador. ¿Para qué sirven estos circuitos Snubber? Estos sirven para eliminar un fenómeno que se conoce como ring, que es una pequeña oscilación que se da cada vez que se conmuta. Esta oscilación es debido a inductancias parásitas en el primario del transformador y a la capacitancia del conmutador, en este caso del MOSFET entre drenaje surtidor, y también del diodo rectificador, que también tiene una capacitancia entre ánodo y cátodo. Para eliminar esta pequeña oscilación se agrega ese circuito Snubber, pero esa es historia para otra presentación. Otro circuito del que no hemos hablado es este circuito RC. Este sirve para crear una oscilación de base diente de sierra para crear la PWM en el integrado UC3842. También este otro, que es un diodo LED que sirve para indicar que hay voltaje de salida. Obviamente siempre habrán circuitos que se les puede dar más explicación, pero que son temas de estudio para otra presentación.